Estos son los alcances recientes de aquel primer momento. Ya hemos dado el parte de los allanamientos, las nuevas detenciones. Y al mismo tiempo quiero también salirle al paso a algo que hemos ido observando como una campaña abiertamente teledirigida. Una campaña absolutamente, para mí, escalofriante en su dimensión de querer darle, en este caso concreto, al GEDO desmantelado en Venezuela, el Tren de Aragua, un aspecto tenebroso a escala global, y casi que decir que desde Venezuela este tren que se descarriló y quedó totalmente desahuciado por criminales, por sátrapas que son sus miembros, ahora está en el planeta Tierra, señores. Es decir, si lamentablemente un venezolano le da un cocotazo, le da un mandarriazo o lo que fuese a cualquier sujeto en el mundo, inmediatamente las agencias de noticias dicen: miembro del Tren de Aragua le cayó a palos a un tipo, miembro del Tren de Aragua cometió femicidio contra tal persona, y así sucesivamente. Póngale oído a eso, porque no es casual. Y por ello quiero no solo salir del paso, sino demostrar que la campaña está totalmente orquestada de forma infame, y nosotros como Ministerio Público, en este caso nosotros como Fiscal General de la República, en nombre del sistema de justicia venezolano, tenemos que dar la cara enfrentando esa campaña de la siguiente manera. Hemos conocido recientemente, me llamó mucho la atención, una iniciativa de dos recurrentes enemigos a muerte de Venezuela, que le exigen al presidente Joe Biden declarar al Tren de Aragua como organización criminal transnacional. Es decir, la mafia siciliana al lado de lo que estos dos congresistas quieren hacer, ¿no? Esta iniciativa es adelantada por los parlamentarios republicanos, odiadores del pueblo venezolano a muerte, Marco Rubio y María Elvira Salazar. Antes tenía dicha dama una fachada de periodista, pero ahora es enemiga literalmente de las más extremistas de Venezuela. Queremos dejar claro que Estados Unidos como Venezuela tiene el absoluto derecho de tomar las medidas que considere necesarias, está bien, para combatir el crimen, pero con Estados Unidos todos sabemos que muchas veces las acciones, en este caso como esta que se quiere pretender hacer, tienen doble o triple intención. No nos extrañaría desde este Ministerio Público que estén utilizando el subterfugio de lucha contra el crimen para seguir aumentando la política de agresiones, de estigmatización, de ofensa al Estado venezolano, a su pueblo y a la nación venezolana. Y a partir de ahí, agregar más medidas coercitivas que son violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo de Venezuela. En este caso es recurrente la obsesión de este senador de apellido Rubio, quien no pierde la oportunidad de, por cualquier excusa, atacar a nuestro país. Por ello he observado que en estos últimos meses se ha insistido en los medios de comunicación internacional, en algunos tuiteros se decían antes, ahora será exiceros, será, de atacar a nuestro país a través de esta coartada y colocar en todo el continente al, entre comillas, Tren de Aragua como una organización incluso capaz de controlar el delito. Esto es algo increíble, ¿no? Desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Estoy totalmente claro que pudiera existir de forma aislada
aislada, que algún miembro, que algún lamentable sujeto al margen de la ley que pudiera tener la nacionalidad venezolana haga actos totalmente ilegales en alguna nación. Nadie lo está diciendo que no. Eso aquí ocurre en Venezuela. Ciudadanos de origen estadounidense, europeo, centroamericanos cometen delitos en este país. Y no por ello Venezuela agarra y dice que esas personas de dichas nacionalidades son miembros de una banda que, en este caso, conforma una fachada transnacional para delinquir. Se ha construido un mito. Así es mi primera conclusión. Se ha construido un mito. ¿Para qué? Para, a partir de la construcción de ese mito, atacar, perseguir, ofender de otra manera, diferente a las que ya he mencionado, a la democracia venezolana. Y este mito alrededor del Tren de Aragua es por yo lo capto por el seguimiento que hacemos de las informaciones internacionales. Se ha podido comprobar que aquellos detenidos en otros países a quienes se acusa de ser parte del Tren de Aragua no figuran, señores, no figuran como parte del tren de dicha organización, en el organigrama, en el ampograma de dicha organización, y algunos ni siquiera tienen antecedentes penales en Venezuela, pero ya de manera automática, ¿cómo los califican? Como miembros del Tren de Aragua, sin siquiera pertenecer o estar con órdenes de captura desde Venezuela, o haber tenido, cuando vivían en Venezuela, algún antecedente policial o penal. Vean el caso reciente en Estados Unidos de Laken Riley por un inmigrante venezolano. Estos dos parlamentarios han pretendido decir, no lo van a creer ustedes, que fue cometido por el Tren de Aragua. Es algo que se dice y no se cree. Es decir, un sujeto comete un lamentable y ya de inmediatamente ya estos senadores dicen que la persona pertenecía al Tren de Aragua, cuando el detenido por no pertenece ni perteneció a esta organización. En este caso, como otros que se han replicado, supongamos Ecuador, Colombia, Perú, refieren lo mismo. Debo recordar que las organizaciones criminales más importantes del continente, estas sí, ¿cuáles son? No las mencionan estos senadores. Yo no oigo a ningún reportero corresponsal en países vecinos decir lo mismo, por ejemplo, de el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, ambos de México. Se estima que el cartel de Sinaloa tiene presencia, esto está comprobado científicamente, en más de 100 países. Ese sí, el cartel de Sinaloa. Pero de esto no hablan los senadores Rubio y la ex periodista. La Mara Salvatrucha, que nació en los años 80, ¿dónde? En Los Ángeles, Estados Unidos, en California. Y hoy se expande por toda Latinoamérica y el oeste de Europa. ¿Por qué no hablan de la Mara Salvatrucha? Los choneros y los lobos, las organizaciones criminales más grandes de Ecuador. Los choneros tienen alianza con el cartel de Sinaloa, mientras que los lobos la tienen con el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Ustedes escuchan hablar de estas organizaciones transnacionales? Jamás. ¿Ustedes escuchan hablar de ellas en los noticieros cuando ocurre algún delito cometido por un ciudadano de origen mexicano o de origen californiano de Los Ángeles o de El Salvador o de México, para que digan que son de estas organizaciones? No. Pero eso sí lo hacen con algún venezolano que lamentablemente cometa un delito, para rápidamente decir que es del Tren de Aragua. Y finalmente, ¿qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la coartada? ¿Cuál es el disfraz que están realizando? Referir que eso se está propulsando
desde Venezuela. En este grupo de megaorganizaciones criminales se ha pretendido entonces incluir al Tren de Aragua. La existencia de bandas en las que participan venezolanos en otros países no implica que éstas formen parte del Tren de Aragua. Se ha sobredimensionado y se ha asignado un poder a dicha organización que en realidad nunca ha tenido. Y lo peor, se está construyendo una matriz que pretende vincular a factores del Estado venezolano con estos desahuciados, con estos sinvergüenzas que son todos ellos miembros de estos grupos estructurados de delincuencia organizada. Ahora, yo quiero dar algunas cifras de lo que sí ha hecho el Estado venezolano contra esta delictiva organización. Las investigaciones contra el Tren de Aragua se iniciaron en el año 2019. Esta organización criminal en un principio tenía su zona de acción en el estado Aragua. Con el paso del tiempo se pudo verificar su crecimiento hacia otras zonas del país. El ataque contra esta banda fue realizado en dos etapas. La primera consistió en la ubicación de sus líderes y la desarticulación de la organización criminal. En la primera etapa el Ministerio Público solicitó 67 órdenes de aprehensión y fueron aprehendidos 28 integrantes. Hay 21 solicitados con notificación roja por Interpol. ¿Por qué no nos lo entrega Interpol? ¿Qué los van a declarar? Presos políticos, perseguidos políticos, presos de conciencia. Si tienen solicitud de Interpol y son delincuentes, ¿por qué los países donde están estos sujetos no los detienen y los extraditan a Venezuela? Destaca entre ellos el líder negativo, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Tiene alerta roja de Interpol. Además, se dio de baja a uno de sus líderes principales, Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo, lugarteniente de este sujeto Guerrero Flores. La segunda etapa se inicia con la toma del penal de Tocorón, realizado el 20 de septiembre de 2023, y consistió en la desarticulación del músculo financiero de la banda. Con el dinero obtenido de dichas actividades ilícitas, esta banda compraba bienes muebles e inmuebles para legitimar capitales obtenidos por el delito. Por tal razón se ha procedido a determinar los distintos cooperadores y financistas que de manera directa e indirecta contribuyeron al crecimiento económico de dicha banda criminal. En esta etapa se han realizado 26 allanamientos. En esta segunda etapa se han decomisado 43 vehículos y 12 inmuebles. Se han aprehendido 16 sujetos. ¿Qué van a decir ahora? ¿Ah? Es decir, es una lucha sin cuartel contra esta banda criminal, de los cuales 14 están en etapa de juicio, otros 4 han sido imputados en sede fiscal y hay 56 ciudadanos con orden de aprehensión por ejecutar y 48 tienen alerta roja de Interpol. En total hay 44 sujetos detenidos y detenidas por esta participación vinculada de manera directa a esta organización criminal. Y 102 tienen orden de aprehensión. Debo destacar que en días recientes fue detenido en España por una alerta roja que solicitó ¿quién? El Ministerio Público. Por dicha alerta roja fue detenido el hermano de Niño Guerrero, Gerson Isaac Guerrero Flores, y hemos iniciado el proceso de extradición. Yo quiero destacar que no es solamente la lucha contra esta megabanda la que ha iniciado el Estado venezolano. Yo quiero recordar, por ejemplo, que siendo mi persona gobernador del Estado de Anzoátegui, en ya que lejano, año 2010, pero esto fue un embrión de lo que luego ocurrió, ¿no? Se desmanteló una banda terrible de sicariato, de extorsión, conocida como el Javielito, la banda del Javielito. Año 2010. Tal vez fue una de las primeras megabandas o grupos estructurados de delincuencia organizada de la última década. Desde el año 2019, además,
del Tren del Agua han sido desmanteladas o severamente golpeadas al menos otras 10 bandas, entre las cuales se encuentran las del Coqui, de Wilmer Bachiller, del Conas, de Carlos Capas, de Eduardo Delicias y del Gigi Boscán. Entre estas bandas hay 166 detenidos, 144 órdenes de aprehensión y 32 condenados que se suman a los del Tren del Agua. Esto ha tenido una repercusión positiva y así voy dando final a esta rueda de prensa. Vean esto que es bien importante. En consecuencia de esta lucha del Estado venezolano, liderada en este caso por el Ministerio Público como titular de la acción penal, los cuerpos de seguridad como órganos auxiliares, los órganos de justicia, hemos logrado la disminución significativa de los delitos en el país. Eso les duele muchísimo a muchos. Más bien deberían estar felices y contentos. Pero los que no viven en Venezuela y desatan esta guerra sucia contra el país, ellos desearían que hubieran 40.000 bandas, que como ocurría en los años 70, 80 y 90, o es que se olvidó ya eso, por tener un zapato de una marca deportiva X, no la voy a mencionar. No era noticia cada rato en las páginas de sucesos quitarle un zapato deportivo. O por unos lentes, la marca de unos lentes. Estaban el lente, ni siquiera le decían, alto, deme su lente. No, le quitaban luego el zapato, le quitaban los lentes. No, pero aquí dicen que en esa época era, bueno, todo el mundo estaba aquí tranquilito en su casa, yo te aviso. Imposible, porque lo que había era un terrorismo de Estado en los años 60, 70, 80 y 90. Pero vean esto que es interesante. Entre el año 2017 al 2023, los casos de robo de vehículos ha disminuido en un 93%. Lo de hurto de vehículos en un 84%. Los homicidios calificados han disminuido en un 87%. Los hurtos calificados han disminuido en un 80%. Los robos agravados han disminuido un 77%. El porte ilícito de armas de fuego ha disminuido un 74%. Todos debiéramos estar de manera unánime contentos con estos resultados. ¿Quién va a estar molesto? A ver, solamente un apátrida, un enfermo mental que no tiene familia en este país y no les importa absolutamente nada. Entonces, cada uno, cuando usted vea a cada uno de algún vocero hablando negativamente de Venezuela, yo le recuerdo estas cifras, yo le recuerdo esta realidad científicamente comprobada. Quien quiera verlo, aquí están nuestros archivos. Yo más bien pudiera darle alguna idea a gobiernos como el de Biden. La primera, que no se deje utilizar por los enemigos de Venezuela. Estados Unidos es por lejos, lamentablemente, el líder mundial. Qué terrible. La han legalizado y hay ciudades zombies ya. Muchas se están replicando. Y ya el fentanilo lo consumen como si fuera un potecito de agua. Ya no es ni el crack, ni los huelepega, ni el tutsi, ni la coca. Es el fentanilo, que produce casi que automática. Yo diría que la por consumo de drogas en Estados Unidos era en 2020 de 21,20 por cada 100.000 habitantes. Para que tengan una idea, el segundo lugar lo ocupa Canadá. Canadá, enemigo ahora del Estado venezolano, con 8,7 por 100.000 habitantes. Esto fue en 2020. Las cifras de entonces han ido en aumento. En 2022 ocurrieron cerca de 110 por sobredosis en Estados Unidos. Qué increíble, ¿no? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué es? ¿Es culpa del Tren del Agua? Que está en las calles de Estados Unidos, vemos por sobredosis de droga, tráfico de droga, distribución de droga.
carteles de la droga deambulando, sembrando legalmente. Entonces vienen a dar clases en el mundo entero. Me parece de una doble moral. Y allí no pueden decir que es una organización transnacional venezolana, sino es la epidemia de drogadicción estadounidenses porque legalizaron el negocio, porque les da mucho billete. Lo legalizaron. Se quedaron aquellos que querían meter finalmente tantos delitos que lo metió Al Capone. ¿Se recuerdan? El siglo pasado. Etcétera. No, lo metieron preso porque evadió un impuesto o porque estaba vendiendo una botellita de ron. Vean ahora esta realidad, señores. En Venezuela eso no lo vamos a permitir. Y estamos luchando en contra de todo este tipo de desviaciones legales. Pienso que el alto consumo de estupefacientes en Estados Unidos y otros países del norte alimenta con dinero a los grupos de delincuencia organizada transnacional en todo el mundo, se ve clarito. Otra recomendación es de sentido común. La lucha contra el crimen transnacional es una lucha a la vez transnacional. Es decir, la clave contra las organizaciones transnacionales del delito es la cooperación penal y policial. La cooperación penal y policial. No la persecución contra los estados, señores. Yo recuerdo, siendo defensor del pueblo, nos reunimos en Colombia y firmamos acuerdos con toda la Defensoría del Pueblo de la región para el combate a delitos transnacionales. En reuniones que hacemos de la Federación Iberoamericana de Fiscales Generales también. Ese es el camino. No este que están ahora inventando para dañar la democracia venezolana y sacar partido o ventaja política. Pero hay un detalle lamentable. Estados Unidos se niega a cooperar con Venezuela en estas dos áreas trascendentales para la lucha contra el delito. ¿Por qué? Si eso tiene que ser una obligación, la cooperación, tanto judicial como policial. Esto nos impide solicitar asistencia en materia penal para investigar las actividades de delincuentes venezolanos en Estados Unidos. Nos lo impide, señores. Y a la vez nos impide extraditar delincuentes desde Estados Unidos, lo que ofrece un incentivo para que los delincuentes se refugien en ese país. ¿Se dan cuenta? Los delincuentes saben que no hay cooperación y se van muchas veces de Venezuela allá a delinquir porque saben que van a tener impunidad. Es la realidad. Saben que no van a ser extraditados a Venezuela. Muy lamentable. A la vez, Estados Unidos se niega a sí mismo a pedir información sobre delincuentes a Venezuela. Por el contrario, nuestra cooperación penal con la mayoría de los países del continente y de Europa es fluida y altamente fructífera. Así ocurre, voy a mencionar algunos países importantes de Europa, con Francia, con España, con Países Bajos. Excelente relación fluida. Países vecinos, con Colombia ahora, con Petro. Con Duque y Uribe, infame era la relación. Con Perú, con Chile, con Brasil, con Argentina. Venezuela es parte de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y de sus 3 protocolos. Ejecuta una lucha con estándares internacionales contra la delincuencia organizada, ya adecuado su legislación para hacerlo. El llamado a Estados Unidos es entonces retomar las relaciones bilaterales, sin complejos, sin prejuicios, de manera fluida, de manera directa. Sería interesante algún día que esto pase, que el Estado venezolano y los Estados Unidos de América puedan tener no solo embajadas abiertas, consulados, sino que haya convenios de cooperación entre la Fiscalía venezolana y la de Estados Unidos, entre el sistema de justicia venezolano y el de Estados Unidos para el combate transnacional al delito. Así que de esta manera pues despedimos esta rueda de prensa con un mensaje siempre propositivo en favor de la paz. La lucha contra el delito es importante porque al final logra lo que estamos viendo en Venezuela. Que haya
un clima de convivencia que lo perciben quienes visitan nuestro país, sean turistas de pocos días que lleguen, sean personas que van y vienen. Lo primero que notan es esto que estoy aquí expresando. Un clima de paz, de convivencia que va a continuar. Y no vamos a permitir, repito, que sujetos como los que acabo de mencionar acá en la cartelera o que delincuentes organizados en grupos de delincuencia nacional o transnacional mancillen la paz del venezolano y la venezolana. Muchas gracias.